Hola, bienvenidos a este episodio de Psicología y Comedia, donde vamos a estar analizando cómo se integra el acto sexual del beso negro a la vida cotidiana de los hombres en el día a día. Para hacer esto, vamos a utilizar estilos de comedia de dos comediantes venezolanos. El primero es el podcast El humano es un animal, de José Rafael Guzmán. Y el segundo es una entrevista que le hizo Jessica Pereira en Sin Tabú al comediante venezolano Marco Música. ¿Por qué estoy utilizando estos dos comediantes para hablar de este tema? Primero, empezando por El humano es un animal, que es uno de mis podcasts favoritos, especialmente de los últimos 2 años. Me parece que es un podcast que está alcanzando una cúspide de lo que es ser cómico. Yo lo disfruto muchísimo. Y uno de los chistes recurrentes que suele tener este podcast es todos aquellos comentarios que giran alrededor de el Anastasio, el asterisco, la rueda de piña, el sin esquina, el círculo infinito. O millones de eufemismos que utiliza José Rafael Guzmán para referirse a el ano de los hombres y de cómo es común o es esperado que los hombres se deberían dejar comer el culo y que aquellos hombres que no están dejándose comer el culo están siendo unos ahuevoneados, ¿ok? Y hasta hay un personaje dentro del podcast muy divertido que se llama El enano come rosca, cuya utilidad principal es que está ahí chiquitico y que puede meterse en todas las profundidades y pliegues de tu asterisco y poder darte todo el placer posible. Hay un capítulo en particular de El humano es animal que no recuerdo en este momento porque yo los he visto casi todos, entonces no podría identificarlo, pero en el que José Rafael aclara que a pesar de que él puede hacer muchos chistes al respecto, el beso negro no es algo que él haya podido disfrutar en su día a día, que es algo que bueno, que lo intentó, pero que realmente no terminó siendo lo suyo. Y esto a mí me pareció sumamente curioso porque básicamente hay toda una comedia construida alrededor de hombres que se dejan comer el culo y qué implica que un hombre no se deje comer el culo. Es el primer comediante con el que vamos a trabajar. El segundo es Marco Música, que de él yo he visto casi todas sus entrevistas. Me gusta cuando la gente lo entrevista, me gustan las cosas que tiene que decir. Yo lo veo un poco como el elegido de la comedia venezolana. Esto es algo que quizás hable en otro episodio de Psicología y Comedia, pero para mí Marco Música es una especie de Jesucristo de la comedia venezolana. Si alguien va a revolucionar la comedia venezolana a lo largo del mundo, va a ser él. Y él desde el principio ha construido su comedia con base a representar personajes femeninos. Al principio lo hacía simplemente con una peluca y con el tiempo el nivel de producción de sus personajes femeninos fue incrementando. Las pelucas eran de mejor calidad, el maquillaje era de mejor calidad, hasta el punto en el que su gestualidad y su apariencia terminaban siendo bastante similares a lo que es una mujer, incluyendo los movimientos que él podía hacer. Por eso me llamó mucho la atención en esta entrevista con Jessica Pereira, en la cual él habla un poco de su vida íntima, ¿no? De su vida sexual y qué cosas les gustan en su vida sexual y qué cosas no. Es una entrevista muy divertida, si quieren escucharla se las recomiendo, pero hay una parte en la que a mí me llamó mucho la atención, en la cual él comenta cómo una vez estaba intentando hacer el beso negro con su pareja Julbert, y él estaba en la ducha, él lo intentaron y él empieza a contar las poses en las que él se tuvo que poner para que su pareja tuviera acceso a su ano y las dificultades y de cómo en realidad eso terminó siendo muy complejo y resulta que no es lo suyo. ¿Ok? Entonces, a mí lo que me llama la atención de estos comentarios o de cómo puede existir tanto chiste alrededor de algo y al mismo tiempo estos mismos hombres que hagan chiste o que se sientan cómodos en una posición un poco más femenina o de sumisión o ante la idea de ellos recibir el beso negro o recibir sexo oral en su ano. A pesar de tener esta libertad para hacer los chistes, es muy difícil para estos hombres empoderarse y arraigar eso a su día a día. ¿Y a qué me refiero con empoderarse? Me refiero a la dificultad que pueden tener estos hombres para poner a disposición su cuerpo en una serie de movimientos o en una serie de posiciones que permita disfrutar ese acto al cual ellos entienden intelectualmente que es un acto disfrutable. ¿Ok? A mí ese es el tema que quisiera trabajar hoy. No es una
crítica, ni estoy haciendo, ni quiero hacer comentarios para meterme en la vida privada de los demás, sino quiero aprovechar un poco el auge de este tipo de chistes para dar un poco de orientaciones psicoeducativas para hombres que quizás están angustiados o están curiosos, angustiados, curiosos, ansiosos, prejuiciosos ante la idea de recibir un beso negro y cuáles pueden ser unas primeras aproximaciones psicoterapéuticas, básicamente para poder integrar el beso negro al día a día o cómo empezar a practicar y a jugar este tipo de cosas en la sexualidad. ¿Ok? También quisiera añadir que además de que toda la idea del beso negro puede estar presente en una parte de la comedia venezolana, también es un fenómeno que ha estado muy presente en la música de los últimos años. ¿Ok? No solo estamos hablando de esa famosa canción de los Amigos Invisibles llamada El Beso Negro, sino también esta última canción de Bad Bunny, que no recuerdo el nombre exactamente, pero en el que habla, bueno, si tu novia no te mama el culo, para eso que no mame. Es decir, hay algo en la cultura pop, en la comedia, en lo mainstream, que nos habla que el nuevo hombre o el hombre humano en la actualidad, si está siendo lo más hombre y lo más humano que puede ser, tiene que permitirse abrirse al placer de recibir un beso negro. No tengo por ahí entrevistas donde Bad Bunny hable de su intimidad para saber si él disfruta o no disfruta el beso negro. Si existen por ahí, mándenmelas. Me da curiosidad cómo una persona que canta estos temas puede hablar de su vida íntima y su vida privada, pero hasta ahora yo no lo vi. ¿Ok? Entonces, vamos a ir entrando a este tema de distintos ángulos. El primero es cómo uno puede desear algo sexualmente solo al nivel intelectual. Es decir, a partir de la pornografía o a partir de que la pornografía existe, uno tiene posibilidades de drenar o de experimentar vicariamente fantasías a las que la gran mayoría de las personas a lo largo de la humanidad no tuvieron acceso. Es decir, sus abuelos, que crecieron quizás en los 30, en los 40, en 1950, si su abuelo quería comerle el culo a alguien, tenía que entrar en la labor de ir a conseguir a alguien que quisiera hacer eso y empezar a experimentar. Es decir, sus abuelos no tenían la potestad que tenemos nosotros de meternos en internet y ver distintos grupos de distinta gente que disfruta distintas variantes de comer el culo. Es decir, uno se mete en internet a los fetichistas de culos y uno puede entender lo que les gustan los culos de cierto color, los que les gusta ver culos, los que les gusta oler culos, los que les gusta cómo se ve la lencería, cómo se ve el culo detrás de las lencerías, aquellos que les gusta ver al otro comiendo culo, aquellos que a ellos les gusta comerlo, aquellos que dentro de la comida de culo meten también juegos un poco más de sumisión, es decir, aquellos que les gusta que alguien se siente en su cara y les ponga el culo en la cara, o aquellos que les gusta hacer este juego contrario, es decir, poner a la otra persona y ellos comerle el culo a la otra persona. Es decir, fíjense todas estas variantes que pueden existir alrededor del juego anal, que nosotros tenemos acceso a ese tipo de cosas a través del internet y porque, bueno, hay profesionales de la salud como psicólogos y sexólogos que ya empiezan a hablar libremente de eso y uno puede tener acceso a información que le permita jugar más con esos temas. ¿Por qué estoy hablando del caso de los abuelos? ¿O por qué hubiera sido difícil para un abuelo o para una abuela empoderarse en la época de los 40 o los 50 con respecto a que le querían comer el culo a la pareja o que querían que la pareja le comiera el culo a ellos? Porque ese acto implicaría muchas más cosas. Es decir, en la actualidad, a través de estos chistes, a través de estas músicas, si uno le dice al otro, te quiero comer el culo, eso solo significa eso, te quiero comer el culo. Pero en la época de los 40 y los 50, si uno decía esa oración a otra persona, eso no solo significaba que uno quería comerle el culo a otra persona, eso significaba que uno era posiblemente un pervertido, posiblemente un degenerado, posiblemente un libertino y un alternativo. Es decir, esos son comentarios que hace menos de 50 años no se podían decir con la misma ligereza con las que se dicen en la actualidad.
¿Ok? Entonces por eso puede ser mucho más difícil para gentes de generaciones anteriores empoderarse. ¿Y qué me refiero nuevamente con empoderarse? Poner su cuerpo y sus palabras en una disposición en las cuales los actos sexuales que ellos quieran hacer en su día a día no representen que ellos son unas personas horribles, espantosas, ilegales, que deberían ser perseguidas y metidas en una cárcel. Amplío un poco más este sentido. Fíjense esto que pasa con la homosexualidad. En la actualidad, si una persona se identifica dentro del espectro homosexual, homosexual, bisexual, lesbiana, etcétera, 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 eso solo significa que uno tiene una orientación sexual distinta. Uno entiende eso para los demás y uno se siente tranquilo porque uno dice, lo que es distinto de mí es mi orientación sexual. En la década de los 30, en la época de los 50, en la época de los 40, el uno identificarse como homosexual no significaba solo eso, sino significaba muchas otras cosas. Es decir, si usted en los 40, en los 50, también depende de dónde viviera, ¿no? Usted salía del closet y decía que era homosexual, eso no solo significaba que usted tenía una orientación distinta, sino que eso también significaba que usted iba a ser rechazado socialmente, iba a ser una paria de la sociedad, iba a ser el ser humano más propenso a sufrir enfermedades, o por lo menos iba a ser el prejuicio. Es decir, si usted le decía a su papá, a su mamá en la década de los 40 que usted era gay, sus papás no solo iban a pensar, wow, mi hijo tiene una orientación sexual distinta, sino sus papás iban a pensar, wow, mi hijo nunca se va a casar. Wow, mi hijo nunca va a tener hijos, mi hijo nunca lo van a aceptar en un trabajo, mi hijo lo van a rechazar de la iglesia, lo van a rechazar de la familia, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, habían unas cargas extras a la idea de la homosexualidad que no permitía que la gente pudiera tomar esa decisión con la misma ligereza con la que se toma hoy en día. Este es un fenómeno que también se replica ante la idea del beso negro. Estoy seguro que si ustedes le preguntan a sus abuelas, a sus bisabuelas o a gente que vivió en esa época qué opinan del beso negro, y la cara nada más cuando ustedes les explican qué significa eso o cómo se hace, su cara va a ser un poema. ¿Por qué? Porque para ellos hablar libremente de esos temas o poner su cuerpo en una disposición física positiva o por lo menos congruente con lo que uno es, no es algo que es tan sencillo, ¿ok? El empoderamiento sexual es más un fenómeno moderno. Es decir, la idea de que uno pueda considerar cómo es uno sexualmente y anclar eso en una historia de vida congruente con lo que uno es un fenómeno nuevo. Hay gente que, por lo menos a una maestra de colegio, a veces le puede ser difícil empoderarse sexualmente, porque imagínense que a esa maestra del colegio le guste jugar juegos alternativos como lo puede ser el beso negro. En la década de los 70, esa maestra decía, Berro, a mí me puede gustar esto y al mismo tiempo ser una buena maestra. Es decir, o hasta los papás se enteran que la maestra le gusta el beso negro. Yo no voy a confiar que mi hijo esté con esta pervertida sexual. Es decir, esa es una historia sin empoderamiento porque es una historia en la cual la persona es víctima de sus gustos y no es un agente activo en la satisfacción de sus propios placeres. En cambio, en la actualidad, para la gran mayoría de los padres que no vengan de entornos particularmente conservadores o particularmente religiosos, la vida sexual de la maestra poco tiene que ver con la calidad que tiene la maestra como profesional de la educación. ¿Ok? Y eso es algo que se replica en distintas profesiones. Es decir, en la actualidad, nuevamente, a menos que uno venga de entornos muy religiosos o muy conservadores, la sexualidad de una persona, uno la entiende como que la persona es un agente activo en la satisfacción de sus propios placeres y no que es una víctima de aquellas cosas que a esa persona le gustan. ¿Ok? Ahora bien, ¿por qué estoy hablando? Porque estoy extendiéndome en este tema para hablar del beso negro. El beso negro implica para los hombres poner su cuerpo en una disposición que no es la disposición clásica empoderada masculina de la sexualidad. Es decir, el hombre en la sexualidad es el que tiene el control en la cosa más, ¿cuál es la palabra? Más clásica, más estereotipada. Me refiero, en el estereotipo más clásico, el hombre se empodera sexualmente si él siente que él es el que conquistó,
Si él siente que es el que dejó a la mujer rota, mira, te voy a partir, te voy a dar tan duro que te voy a partir. O mira, te voy a hacer acabar como más nadie nunca te ha hecho acabar. Yo voy a ser el amante que te va a cambiar la vida. O esta idea del morbo del hombre de yo voy a ser tu primer y único hombre. Yo te voy a quitar la virginidad. Yo te voy a dejar rotico. Y cuando me refiero a rotico es decirte, ay, marica, que es loca porque, wow, leí esto en TikTok, así que lo voy a decir, wow, estuve con un venezolano que tenía la mondá gigantesca. Y ese es como el criterio de empoderamiento sexual de los hombres. Como el que produce locura en el otro. ¿Ok? Ahora bien, el acto sexual es un acto enteramente transgresor. Así sea una sexualidad sumamente tranquila, cuando uno está en la sexualidad, uno tiene que estar abierto o uno tiene que estar en la disposición para lo que esté pasando, lo cambia a uno de sus máscaras habituales. ¿Ok? Es decir, si yo soy una mujer toda seriecita y toda así bien portada y tal, en la sexualidad yo me tengo que permitir explorar otro tipo de gestos, otro tipo de emociones, otro tipo de movimientos, que a veces en las mujeres es algo mucho más fácil de empoderar porque se entiende la sexualidad como su vida privada y su vida pública como, bueno, como su vida pública. Entonces hay un espacio en lo privado donde ellas pueden permitirse expresar otros roles distintos a los convencionales. Fíjense que para los hombres esto puede ser un poco más complejo, también hay mucho escarnio público alrededor de eso. Es decir, cuando uno ve que un hombre es así, todo serio, todo machote, todo así uniformado, y ve al hombre haciendo actos sexuales que no corresponden con esa máscara social pública, suele haber mucho escarnio público alrededor de eso. Entonces, mira, tú que te la das de tan hombre y bueno, mira cómo te están cogiendo y vaina. Entonces, y es algo que me parece que trasciende las dinámicas clásicas heterosexuales, porque es algo que uno también ve en la dinámica queer, entre gente queer o gente en el espectro queer, entre homosexuales hombres, puede existir una discriminación entre los hombres homosexuales activos y los hombres homosexuales pasivos por la manera en la que actúan, ¿ok? Y a veces uno suele escuchar y suele ver en el mundo hombres homosexuales que se identifican a ellos mismos o se empoderan diciendo, no, pero yo soy un hombre homosexual serio. Yo no soy como los mariquitos esos que andan caminando así cortados, que andan con el culo para... No, 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 yo sí soy un homosexual serio. Fíjense, es un hombre que a pesar de que está haciendo actos homosexuales con otro hombre, le cuesta empoderar o asumirse sus gustos, su deseo o lo que es él distinto a lo que se le permite a los hombres clásicamente. Entonces, estoy mencionando esto porque es muy importante ante la idea, y con esta idea de lo transgresor, de que tener una lengua en el culo no es la experiencia más común para los hombres. ¿Ok? Es decir, tener una lengua en algún otro sitio que no sea la cabeza del pene y la boca, para la gran mayoría de los hombres es una experiencia extraña, y por eso hablo del carácter transgresor. Usted agarra a un hombre y usted sí le lame el pezón, y usted le lame el cuello, o usted le lame en partes en las cuales ese hombre no está acostumbrado a ser lamido, ese hombre va a hacer gestos raros con el cuerpo, o va a decir que le da cosquillas o algo por el estilo. Esto es porque necesariamente le da cosquillas o porque necesariamente no le gusta, no, sino que es un estímulo nuevo al que no solo los hombres no están acostumbrados, sino que tampoco es el estándar que el hombre tenga lengua en otras partes del cuerpo que no son las clásicas y las esperadas para él. A veces esta sensación puede ser una sensación tan intensa que genera disconfort. Y ese disconfort los hombres lo expresan en cosquillas, se ofenden, es que eso a mí no me gusta, etcétera, etcétera, etcétera. Y yo invitaría a los hombres que están escuchando este episodio y que alguna vez han sentido algo por el estilo, que se detengan un momento a revisar y a reflexionar si eso que está pasando les ofende, no les gusta o simplemente es una experiencia a la cual no están acostumbrados. ¿Por qué? Porque dentro del empoderamiento masculino sí hay una idea de que uno le tiene que producir a las mujeres eso.
Hay una idea en el empoderamiento masculino que uno le tiene que producir a la mujer sensaciones distintas. Entonces, ay, es que a ti nadie te había tocado ahí. Ay, es que nadie te había agarrado ahí. Entonces, la mujer le da un corrientazo y uno y que tranquila, déjate llevar. Que aquí el que tiene el control soy yo, déjate llevar. Que aquí estamos... Es que, claro, si yo te estoy produciendo todos estos toques eléctricos, ¿cómo no te vas a dejar llevar? Y aquí yo creo que está el detalle por la cual para algunos hombres es muy difícil empoderar el beso negro en el cuerpo y solo dejarlo en el plano intelectual. Porque a veces para algunas personas el fetiche solo les produce placer en la parte verbal. Es decir, solo les produce placer el hablar de eso. Ya para algunas personas el hablar de eso es suficientemente intenso como para no tener que hacerlo. ¿Ok? Yo creo que esto es bastante común en la gente que fantasea con dinámicas sexuales un poco más violentas, un poco más humillantes. El solo hablar de que uno desearía o fantasearía con eso, generalmente ya es suficientemente intenso para la gente como para producir excitación sexual, excitación sensorial y que la gente quiera disfrutar y tener relaciones sexuales. El solo hablar de eso. ¿Por qué? Porque cuando uno solo habla de las cosas, uno tiene un control o uno se separa un poco de la realidad y uno puede dominarla como si la realidad no estuviera ahí. Este suele ser una sintomatología que puede afectar a hombres que consumen mucha pornografía, que es la idea de entrarle al acto sexual solo con la cabeza, es decir, como un espectador externo. Una sintomatología común de hombres y mujeres que suelen consumir habitualmente pornografía o utilizar la pornografía como un medio educativo es que cuando están entrando al acto sexual, solo se perciben a sí mismos como el voyeur, como el que está viendo. ¿Por qué? Porque cuando uno está viendo pornografía, uno no es un partícipe activo de la pornografía, uno no está involucrando el cuerpo, uno solo está involucrando el cerebro. Entonces eso puede pasar que cuando uno tenga una persona al frente, uno solo involucra el cerebro y uno se le olvida que uno tiene que actuar, que uno tiene que moverse, que uno tiene que agarrar, que uno tiene que tocar y uno solo se queda así esperando que las imágenes audiovisuales pasen, esperando que a uno se le pare el huevo para hacerse la paja, ¿no? Y uno está ahí. Entonces yo creo que estos chistes, esta música y estos comentarios alrededor de el Anastasio son una primera manera de intentar conectar el deseo entre cuerpo y mente. ¿Ok? Aquí voy a hacer una salvedad, por si acaso tenemos fanáticos cartesianos en este podcast. Hay gente que parte del supuesto de que cuerpo y mente, cuerpo y alma son cosas distintas, y hay gente que parte del supuesto de que cuerpo y mente son la misma cosa. ¿Ok? Entonces hay gente que dice, este es mi brazo, que eso es una concepción de dualidad mente-cuerpo, y hay gente que dice, este es brazo, que es, bueno, esto es parte de mí, no hay diferencia entre cuerpo y mente, entre alma y cuerpo, entre espíritu y etcétera, etcétera, etcétera. Para propósitos de este episodio de hoy, yo estoy partiendo del supuesto filosófico de que cuerpo y mente son una misma cosa, pero cuando empieza a haber patología, cuando empieza a haber ansiedad, cuando empieza a haber enfermedad, esas cosas se pueden ir separando, ¿ok? Y uno empieza a estar desconectado del propio cuerpo. Entonces, a ver, estos chistes, a pesar de que son una manera de empezar a entrarle el tema, a través de la risa, que fíjense que la risa, al igual que la sexualidad, es transgresora. Ojo, y hay todos unos parecidos entre la pornografía y la comedia, que si les interesa pueden revisar, creo que Susan Sontag tiene unos ensayos bien interesantes sobre los parecidos entre la comedia clásica y la pornografía clásica, si quieren expandir más en este tema que les estoy hablando hoy. Pero esta idea de la risa como transgresora, que también hace que el cuerpo se coloque en movimientos en los cuales el cuerpo no está acostumbrado a hacerlo y que son naturalmente transgresores. Ahora bien, ahora que se ha dado un poco algunos aspectos teóricos o filosóficos que quería hablar alrededor de eso, ¿cómo sería una buena manera o unos posibles caminos para los hombres para permitirse empezar a disfrutar el beso negro en sus vidas sexuales? El primero es que uno tiene que tolerar que mientras ese juego esté pasando, quizás uno tenga que empezar a empoderarse
con cosas con las cuales uno no está acostumbrado. Ojo, a ver, claro que existe una posibilidad de jugar con el beso negro quedándose en el estándar de hombre masculino, que creo que tendría que ver más con un tema de dominación-sumisión. Es decir, yo agarro a la chava y le estoy agarrando y hazme así, hazme asado y le pongo la cara en el culo de una, coño, ponte ahí porque tú eres mía, ¿sabes? Tú eres mía y yo puedo hacer lo que yo quiera contigo. Claro que esa es una posibilidad para quedarse en ese rango. Pero fíjense que cuando estamos hablando de si tu novia no te mama el culo, para eso que no mame, o poder contactar con nuestras partes más femeninas, es decir, los hombres ahorita pueden ser más sensibles, pueden hablar más de sus emociones, pueden empezar a tener conductas que quizás en las épocas de los 80 los hubieran categorizado como homosexuales, pero que en la actualidad simplemente uno puede entender que un hombre puede tener una diversidad de conductas, diversidad de emociones, diversidad de pensamientos, y eso no representa nada más que su orientación sexual, y no que su orientación sexual representa su dignidad en el mundo. Yo creo que es importante que los hombres se puedan permitir invertir estos roles. ¿Y a qué me refiero a esto? Fíjense cómo para los hombres hay mucho morbo ante la idea de ser el primero, de dejar al otro así turuleco o de quitarle la virginidad al otro. Esa es una idea que también puede ser empoderante y que puede producir mucha excitación sexual en mujeres. ¿Ok? Y también, bueno, esto me sirve para hacer una salvedad. Yo creo que tal vez algunos hombres no han tenido buenas experiencias con el beso negro porque lo reciben de mujeres que utilizan eso como una oportunidad para vengarse de sus maridos. ¿Ok? Y si su marido es brusco en la sexualidad, es poco delicado y le gusta estar metiéndolo ya y le dice, pero a ti te gusta que te lo metan, eso es así. Cuando se quieren invertir los roles, las mujeres utilizan esta oportunidad para molestar y le meten así el dedo duro y que, pero que me gusta, pero tú me lo haces así. Pero abre esas piernas, pues, carajito. Entonces se ponen ahí bien, bien cochina y eso hace que algunos hombres, ante esa primera experiencia sexual, sea tan traumática que no quieran volver a repetirlo. ¿Ok? Eso es algo que puede pasar. Es decir, la gente se identifica con los agresores y termina haciendo las mismas cosas que los agresores. Así como un niño que el papá es violento, el niño se empieza a identificar con el papá violento para él empezar a violentar a los otros. Mujeres que sufrieron de hombres que fueron bruscos, cuando les ofrecen el otro lado, pueden agarrar eso para abusar a los hombres como ellas alguna vez fueron abusadas. Eso es algo que puede ocurrir y lo pongo sobre la mesa como una opción. No como una opción, sino como algo que puede pasar. Porque, a ver, cuando uno le da este empoderamiento a la mujer, a la que ella es la que puede ser morbosa, ella es la que te puede quitar la virginidad a ti, ella es la que te puede dejar a ti turuleco, es darle a la mujer un poder que generalmente solo lo tienen los hombres. ¿Ok? Fíjense que para algunas mujeres que son muy ansiosas alrededor del tema de la sexualidad, puede ser complejo la idea de ponerse en cuatro. ¿Por qué? Porque se sienten inseguras. ¿Por qué? Porque no están viendo qué está haciendo. Porque no confían que se va a dejar el condón puesto. Porque no confían si yo estoy volteado y él saca el teléfono y me graba. Es decir, para la gente que le da mucha ansiedad sexual, no confía en tener al otro de espaldas y por eso no le gustan ciertas posiciones sexuales que pueden percibir como muy intensas. Para el hombre Pero bueno, ¿qué es lo sabroso de estar en cuatro? Confiar en que el otro está haciendo su vaina y que uno está haciendo su vaina. ¿Sabes? Uno está mirando para el otro lado y uno está entregado y el otro está mirando para el otro lado y está entregado. Es decir, parte de poder disfrutar plenamente en cuatro o a perrito implica poder ponerse en esa disposición. Entonces, si uno está intentando jugar el beso negro con una mujer, tiene que ser una mujer con la cual uno confíe. ¿Okay? Y también una mujer con la cual uno también haya sido tierno con ella, haya sido salvaje con ella, pero todo en un plan que haya estado en el mismo consentimiento. Y cuando hablo de consentimiento no me refiero a que te haya dicho que sí o te haya dicho que no, sino me refiero a que ambos compartan el mismo sentimiento alrededor de la sexualidad. ¿Ok? Cuando yo les hablo de una mujer con la cual uno haya tenido consentimiento, es que esta mujer y yo tenemos el mismo sentimiento con respecto a lo que una relación sexual debería ser. Así uno le puede entregar a esta mujer el rol de la morbosa, de la pervertida, de la que lo va a dejar a uno turuleco,
Porque las mujeres se sientan así cuando está la idea del beso negro. Es decir, te vas a empezar a parir que, oye, pero trae ese culito para acá, pues, pero vente, tal. Y hasta empiezan a sentir, hasta la idea de sentirse consentidas, ¿no? Es decir, wow, yo soy la única mujer a la cual tú le has permitido hacer eso. Es que tú eres mi príncipe. Y cosas por el estilo, a lo cual algunos hombres no están tan acostumbrados, ¿ok? Esa es la primera parte, creo, poder darle el consentimiento a la mujer para que ella sea la que tenga el poder, para que ella sea la que proponga, para que ella sea la que genere el juego y uno no sea el que controla, el que tiene la noción, el que tiene el poder, el que va a coger así varonazos, sino uno es el que está recibiendo, ¿ok? Que esa es la idea principal, uno poder cambiar el switch de ser el que da a empezar a ser el que recibe. Ahora bien, el que recibe puede recibir de manera activa o puede recibir de manera pasiva. ¿Qué es recibir de manera pasiva? Está echado ahí esperando. Que ojo, cuando uno está recibiendo sexo oral en el pene, quizás es mucho más fácil el recibir de manera pasiva. ¿Por qué? Porque simula el juego masturbatorio. ¿Ok? En el juego masturbatorio generalmente uno está pasivo ahí, recibiendo imágenes, estimulándose. Es bastante pasivo. Pero cuando uno está recibiendo el beso negro, como no es una zona erógena por excelencia, sino es un agregado que los humanos tenemos actualmente para buscar y recibir más placer, uno tiene que empezar a recibir de manera más activa. Es decir, uno tiene que estar más abierto a los gemidos, a los movimientos de cadera, a los twitches, ¿cómo se llama? A los espasmos del cuerpo, que son todas aquellas microseñales que le van a dar a la otra persona de si la otra persona lo está haciendo bien o lo está haciendo mal. Ahora bien, recuerden que hablamos lo de que uno no está acostumbrado. Es decir, oye, yo no estoy acostumbrado a tener lengua en partes del cuerpo que no son las comunes para los hombres. Al principio puede ser normal que uno no sepa lo que esté sintiendo. ¿Ok? Por eso hablo de tener una mujer que tenga uno consentimiento. Y que uno está así todo turuleco, así rígido, tieso, porque uno no sabe qué está pasando. Y es poder ir compartiendo con la otra persona. Ya va, eso que acabas de hacer, vuélvelo a hacer. ¿Qué hiciste ahí? ¿Qué fue eso? ¿Lengua o labio? Ay, ya va, pero quédate un momentico en las nalgas, alrededor. O solo rózame un poquito. ¿Ok? Solo roza un poquito. Es decir, por eso hablo de uno poder ponerse en una posición de recibir, pero de manera activa. Es decir, que uno sea una parte activa en recibir placer del otro y no solo esperar a que uno le haga las cosas. ¿Cómo lo podemos entender esto? A ningún hombre le gusta una estrellita, ¿ok? No sé cómo ustedes le ponen ese nombre, estrellita, vaca muerta. ¿Por qué? Porque a uno no le gustan las estrellitas y las vacas muertas, porque uno no tiene feedback, ¿no? Entonces uno está así todo emocionado, se va a coger una chama y la chama se acuesta en la cama así. Y no hay, entonces no, bueno, tú puedes hacerme lo que tú quieras. Y uno no, ¿sabes? Esa es una manera de recibir pasiva, que generalmente es percibida con los hombres como negativa. Hay que tener cuidado de cuando un hombre pasa, buenamente, ¿no? Mujer que fue abusada y después quiere abusar, cuando se pone el rol activo, hombre que cuando ha sido abusado también, porque ha estado con mujeres que no interactúan, que los ponen en la posición del que abusa, porque se ponen ahí como si no quisieran estar ahí, y uno le dice, pero ¿tú quieres que siga? Sí, 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 y están así. Entonces ellos cuando empiezan a estar en el rol pasivo, se tiran ahí, bueno, ahorita hazlo tú, pues. Tú que te tiras ahí cuando vamos a tener sexo, ahorita yo me voy a tirar. ¿Sabes? Entonces el juego sexual deja de convertirse en un espacio para explorar, para juguetear, para divertirse, y empieza a convertirse en un espacio para vengarse, para competir, para ser fastidioso, etcétera, etcétera, etcétera. Creo que hay que tener cuidado cuando estamos hablando de este tipo de juegos, de que claro que es una posibilidad. Igual nuevamente, hablo de mujeres con consentimiento, así como el que una mujer le diga cierto gusto sexual a un hombre y pueda recibir como respuesta, pero es que eso lo hacen las putas, y la mujer se queda herida y no se siente abierta a seguir compartiendo su intimidad, que un hombre revele algún tipo de gusto referente a lo pasivo y que reciba un comentario del otro lado, pero es que eso es de marico. Chico, tú eres gay, a ti te gustan los hombres, háblame claro, porque yo quiero estar con un tipo, no con un marico. Eso también puede afectar y debilitar la idea del hombre de poder recibir placer en otros sentidos. ¿Ok? Ahora bien, ya para partes un poco más técnicas, hay algo que puede ser bien extraño en esto de recibir de manera activa, que es que para recibir el beso negro uno tiene que poner el ano
en una disposición para recibir. Y cómo el ano entra en una disposición para recibir es sencillo, el ano tiene que empujar. ¿Ok? Entonces, para que algo entre en el ano, uno tiene que hacer el ejercicio de empujar. Y eso es algo que puede ser un poquito contradictorio por la cabeza y es algo que simplemente uno tiene que ir practicando, ¿no? Es decir, así como uno va practicando la idea de no eyacular inmediatamente, respirando, sintiendo cuando el pene se está contrayendo y calmándose para aligerar esas contracciones, uno tiene que empezar a maestrarse en las contracciones del ano, ¿ok? Entonces, bueno, cuando uno se pone tenso, aprieta, entonces uno mentalizarse mentalmente para ir empujando, para ir... Estoy hablando de algunas cuestiones técnicas para las personas porque me parece que hay muy poca información de esto en internet, me parece que es más un juego del morbo, la cosa, y hay algunas cosas técnicas de cómo uno pone el cuerpo, ¿ok? Entonces creo que el primer lugar del cual uno, bueno, si está muy interesado en el juego anal en sí, es en la disposición del ano, y a partir de esa disposición del ano también tiene que haber otra disposición física en el cuerpo. Es decir, si usted quiere que le coman el culo, usted está dispuesto a ponerse en posiciones donde es más fácil comerle el culo a usted. Porque, a ver, para que usted le coman el culo, usted no puede estar parado así, rígido así. ¿Cómo usted considera que es más fácil comerle el culo a una mujer? Bueno, que la mujer se ponga en cuatro y se abra esas nalgotas, o que la mujer se siente en su cara, o que abra esas piernas y las haga, y nuevamente, ¿no? Sensaciones a las que uno no está acostumbrado. Oye, este capítulo se está yendo más largo de lo que pensaba. Nuevamente, usted es un hombre y usted nunca en su vida ha estado en cuatro, quizás empiece por ahí, antes de que le coman el culo. Póngase en cuatro y quédese ahí un rato. Y juega un poquito. Mueve las caderas mientras está en cuatro. Sienta, inclínese para adelante, para atrás, vea cómo se siente su cuerpo cuando está en esa posición y una vez que usted se acostumbre a la intensidad de esa posición, vaya introduciendo otro tipo de juegos, ¿ok? Pero es muy importante que usted tenga la posibilidad de disponer su cuerpo en una posición que facilite esto. Por lo menos en la entrevista a Marco Música le está contando que él está en la ducha, intentó ponerse contra la pared, entonces empezó a hacer los movimientos de él intentando ponerse en cuatro en la pared y es que, claro papi, estás intentando ponerte en cuatro como tipo. Y así está muy difícil que te coman ese culo bien. Tírate en esa cama, o cuéstate completo, ponte una almohada bajo las caderas, y ábrete tú mismo las nalgas, hasta donde tú te sientas cómodo. O nuevamente tienes una tipa con la que tienes buen consentimiento, ambos tienen sentimientos parecidos alrededor de algo, pregúntale ya qué me quieres hacer tú, para uno poder entrar en una disposición física que permita al cuerpo empoderarse de estas situaciones. Voy a ir cerrando el capítulo hasta aquí porque no era mi intención que fuera tan largo, pero cierro con este comentario. Para las mujeres, el parto es doloroso cuando les restringen su movimiento, ¿ok? En condiciones clínicas rígidas, a las mujeres las amarran para que no mueva la cadera y eso genera mucho dolor. Cuando a las mujeres se les permite el movimiento natural de su cadera en mitad del parto, ese dolor puede convertirse en placer y el parto puede convertirse en un orgasmo de una relación sexual que empezó hace 9 meses. Entonces, cuídese mucho si usted no está recibiendo placer, no porque no le guste, no porque no lo disfrute, sino porque no está permitiendo a su cuerpo moverse libremente a partir de ese placer que usted esté sintiendo. Y sí, los chistes son una manera de empezar a entrarle, entonces si usted está ahí y hace un movimiento raro, ríase, disfrute, juegue. Esa es un buen camino de partida para cualquier exploración sexual. La sexualidad como un juego entre adultos responsables con privilegios que pueden disfrutar más de su vida. Si tienen más preguntas de este tema, quizás podamos hacer un capítulo aparte en la línea del podcast de Gemidos, donde hablemos específicamente de la analidad. Pero si no, espero que hayan disfrutado este episodio de Psicología y Comedia y nos vemos en una próxima edición.